Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de los cultos, porque como terminología usualmente se les aplica de forma negativa o con algún grado de concepción peligrosa, cuando realmente no tiene esa acepción, pero también quiero discutir por qué se ha creado esa terminología y cuál es su propósito manipulativo. Pero antes de comenzar, acuérdense de suscribirse al canal, denle a like al video, compartan el video y comenten en el video, porque hacer todas estas cosas realmente ayuda al canal. También denle a la campanita, porque así les notifican cuando salga un nuevo video. Voy a poner aquí en la parte de abajo también mi cuenta de X y también mi cuenta de Ko-Fi en la parte de aquí al lado, donde pueden donar de forma singular o recurrente, y el propósito de esto es simplemente dar la oportunidad a las personas que les interesa el contenido poder apoyar el contenido para que puedan poder financiarlo y continuar haciéndolo, y cualquiera de estas cosas que hagan se las agradezco. Así que el culto, bueno, vamos a la etimología primero. El culto como origen se refiere realmente a cultivar, la dedicación para que crezca algo, para que se desarrolle, para que haya una atención específica que logre un objetivo. Así que estamos hablando de algo muy básico descriptivamente. Claro, con el tiempo la palabra cultus empieza a aplicar a prácticas religiosas en particular y dioses en particulares también. Así que tú tenías el culto de Apolo, el culto a Júpiter, el culto a Odin, etc. Y se le aplicaba como el culto cristiano cuando comenzó en Roma. Así que el culto era simplemente una forma de describir una religión. Y de hecho, diríamos que es la misma palabra en el contexto original. Pero en la modernidad, y diríamos que estamos hablando posterior a la era de la Iluminación, la palabra culto cambió. Porque aunque ya tenía una acepción negativa en la era cristiana, especialmente medieval, porque como se utilizaban cultos para describir los cultos paganos, el cristianismo se posicionó de una manera en la cual no le aplicaba el término culto, sino que únicamente le aplicaba el término culto a grupos particulares. Inclusive el Islam era visto como un culto, pero todavía no tenía la dinámica negativa, sino que era una descriptiva. Ya después de la era de Iluminación, cualquier cosa que tuviese características que eran consideradas negativas, se le escribía el término culto y con cuidado se le aplicaba al cristianismo. Pero ya eso cambia porque la secta y el culto no es lo mismo. En aspectos categóricos, la secta es usualmente una rama que proviene de un culto o de una religión ya establecida. Pero el término secta también tiene una acepción negativa porque se basa en la particularidad católica en la cual se visualiza cualquier tipo de separación, por lo más mínima que sea, como un tipo de crimen teológico, porque es una separación del cuerpo principal de la iglesia. Por lo tanto, una secta también tiene una percepción negativa. Inclusive la gente dice, eso es una secta, y lo están diciendo como un negativo. No, claro, de forma muy interesante, casi todas las religiones son sectas de otra religión, así que comienzan como sectas de otra cultura o de otra idea y que eventualmente se establece como una religión propia, porque el cristianismo en sí es una secta en su origen de la religión que preexistía, que se llama la religión del judaísmo del segundo templo. No el judaísmo moderno, que es otra religión, que se llama el judaísmo rabínico, que proviene como secta del fariseísmo, que en sí era una secta de la religión del segundo templo. El cristianismo es otra secta del segundo templo, no del judaísmo moderno. Y esto es importante aclararlo porque yo pienso que es importante entender estas distinciones. Así que ambos, el cristianismo y el judaísmo de hoy día, son ambos sectas de una religión anterior que era la religión del segundo templo. Cuando el segundo templo es destruido, ahí tenemos diferentes sectas. Entre ellas, lo que llamamos la ortodoxia hoy, que era ortodoxia y catolicismo antes que se separaran, y cada uno se acusa de que se convirtieron en secta cuando se separaron, eso es otro tema. Y tú tienes el judaísmo rabínico, que es otra secta. Y algunos académicos piensan que el Islam podría plantearse que es una secta hibridizada entre el judaísmo rabínico y el cristianismo, pues ahí tienes otra, pero no proviene del segundo templo, así que técnicamente no es una secta el segundo templo. Sería
si vamos a ser bien livianos con el tema, una secta de una secta. Pero nuevamente la palabra secta no es negativa, es descriptiva, pero empieza a adquirir un elemento negativo, particularmente en el aspecto católico. Interesantemente, ya la palabra culto va más allá porque como el ocultismo es un fenómeno de la era de la Iluminación, tiene sus orígenes anteriores, pero posterior a la era de la Iluminación es que vemos el crecimiento de la masonería, martinismo y una vasta gama de versiones de estas ideas, como el hermeticismo y eventualmente el satanismo. Pues empieza a haber una inclinación a adscribirle negatividad a la concepción del culto. E inclusive hay una definición oficial del culto. Si uno va hoy día a muchos de estos grupos que son anticulto o inclusive a un diccionario normal, usualmente van a tener la descripción original, usualmente con una segunda acepción, y van a tener una descripción de lo que es un culto usualmente. Así que vamos por esas características rapidito para que nos podamos orientar aquí. Usualmente tienen un líder carismático, creencias nuevas o extrañas o diferentes o nunca antes vistos. Los miembros de dicho culto son altamente fanáticos y se les demanda a esos miembros a ser leales hasta la muerte, o sea, que sean muy intensamente leales a los conceptos y las ideas de ese grupo. Y también le añaden a esas características una cuarta, que serían las creencias apocalípticas o milenarias, que es básicamente la idea del fin del mundo, vamos a ponerlo así. O no necesariamente el fin del mundo, pero un momento en el futuro que va a haber un cambio dramático y un cambio social, político o cósmico que es de alguna manera inminente. Así que esas son las 4 características de lo que llamaríamos el culto malo. Sin embargo, hay muchos problemas con esas características porque todas las religiones caerían en esa característica. Y yo pienso que ese es el propósito de usar esa terminología negativamente. Por eso yo siempre he dicho a la gente religiosa que se rehúsen a utilizar la terminología culto de forma negativa y que no lo utilicen ellos de esa forma. Porque para mí es una forma de manipulación para que eventualmente su propia religión sea un culto, en la acepción negativa. ¿Por qué? Porque todas las religiones caen en estas características. Todas las religiones tienen un líder carismático que es su fundador. Jesucristo, Mahoma, el Buda, Krishna, Moisés, Abraham. O sea, no importa la religión que usted escoja, hay un fundamento que se basa en un líder carismático. Hasta aquellos que piensan que son líderes ficticios, que son una creación, eso no cambia que el líder está presentado de esa forma. Es un líder carismático. Y no únicamente los fundadores de todas las religiones son líderes carismáticos. Usualmente tienen la concepción de autoridad presente. El Papa, en el caso del Shia Islam, tienen los imams. En el caso del Sunni Islam, tienen líderes académicos importantes que son los líderes de la comunidad. Y así sucesivamente. Así que esa característica la tienen todas las religiones. En cuanto a creencias noveles, a creencias nuevas, modernas o diferentes, bueno, es que todas las religiones tienen esta característica. Porque eso es exactamente lo que vende la religión, que tienen una nueva perspectiva, una nueva presentación de un concepto. Por lo tanto, esas ideas son nuevas y la gente se convence por esa misma razón. Ese es literalmente el atractivo de la religión, una perspectiva diferente de ver algo. Así que si eso es una característica de un culto, todas las religiones son un culto. Y claro, en su origen, sí, todas las religiones son un culto por definición, pero no en la dinámica negativa que se presenta. Tener ideas nuevas o diferentes no hace algo negativo. Puede que haya un culto que tenga una acepción negativa, pero eso es una opinión. El punto es que la religión está presentándolo como una nueva idea positiva que caracteriza a su grupo. La tercera acepción, que es la idea esta de fanaticismo, bueno, pero es que si alguien cree en algo y lo cree de forma seria, van a ser fanáticos. Y en la modernidad te aceptan el fanaticismo para cualquier estupidez, como un deporte, un cantante, un estilo de ropa, etc. Pero no te lo aceptan para las cosas que importan, como la metafísica, la política, etc. Si una persona cree en algo muy seriamente, es un fanático, es un loco, porque cree en algo político serio. Tiene que ser un loco. Pero, no, el tipo es fanático y tiene 70 camisas de Bad Bunny y tiene 70 pósters de la película favorita que ellos vieron recientemente, Misión Imposible. No,
Ese tipo es que le gusta mucho eso. Esa persona está muy bien ajustada a la sociedad, porque el carro completo está repleto de pegatines de su cantante favorito. Esa persona es normal. Ahora, el carro está lleno de símbolos religiosos. A ese tipo es un loco, un psicótico, porque mira que con mucho creen en esa religión. O sea, es totalmente una hipocresía y refleja la enfermedad de la modernidad, que es que el sistema únicamente te permite el fanaticismo para lo que ellos te venden, para sus productos, para sus ideas, pero no te lo permiten y te lo rechazan si son para cosas que realmente son importantes o son realmente sustanciales. Entonces vamos a la cuarta categoría, que es la creencia milenaria o apocalíptica, y volvemos al mismo punto, que todas las religiones tienen esta creencia, porque el cristianismo es apocalíptico y es milenario, o sea, en el sentido tradicional de la palabra. Jesucristo va a volver, viene un apocalipsis, va a haber la destrucción de los enemigos de Dios, va a haber un establecimiento de las leyes de Dios, etc. Eso es apocalíptico. Y la cuestión inminente también, porque si uno lee el Nuevo Testamento, la dinámica de que ese apocalipsis era inminente estaba ahí. Se hablaba de en esta generación se va a ver. Por eso los padres de la iglesia tuvieron que redefinir el concepto de generación, porque implicaría que las personas que estaban vivas en el momento de Jesucristo iban a verlo, y obviamente no pasó. Por lo tanto, el cínico diría que estuvieron mal. El creyente dice, no, esto es simplemente un malentendido del concepto de generación, etc. Pero mi punto es que era apocalíptico. Y en el mundo védico hay un elemento apocalíptico, que es el final de Kali Yuga, y vuelve a empezar el ciclo con Satya Yuga. Así que es apocalíptico. Hay un drama, una explosión, una destrucción, el comienzo de un ciclo. El Islam tiene lo mismo. Y los paganos también, porque en el neopaganismo nórdico viene Ragnarok y la muerte de los dioses, el renacimiento de los dioses nuevamente, de sus hijos, etc. Así que estamos hablando de una creencia apocalíptica. ¿Por qué todas las religiones tienen una concepción apocalíptica? Porque todas tratan de explicar el fin del tiempo. Eso es parte de la contestación metafísica. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? El a dónde vamos es apocalíptico, porque hay un fin. La muerte es apocalíptica en sí. Así que si vemos las 4 características, todas las religiones cumplen con la descripción de ser un culto. Eso no significa que yo estoy diciendo que no existe tal cosa como grupos religiosos o cultos religiosos, que son tóxicos en contraste con otros grupos. Esto es una cuestión comparativa, y lo que es considerado tóxico va a variar, porque para los romanos el culto cristiano era muy tóxico. O sea, que personas estuvieran dispuestas a que se lo comieran leones por no prender una vela o quemarle incienso a una estatua era considerado una locura. Literalmente, por eso es que eran puestos como criminales, porque la concepción misma era tan increíblemente tóxica que tenía que ser perseguido por la ley. O sea, esa era la forma que era visto. No, hoy en día, pues, el cristiano no lo ve así, y la gente no lo ve de esa manera. Inclusive piensan que los paganos romanos son los locos y los tóxicos, con sus cultos a caballos y particulares sectas, etc. Pero eso es una perspectiva de ahora. En el momento, los locos eran los cristianos. So, lo que estoy tratando de plantear no es relativizar esto, es eliminar la acepción negativa al concepto de culto, porque para mí es muy problemática. Además, hay otro elemento aquí importante, que es que técnicamente todos los cultos son sectas. Así que se está también confundiendo un poco esta terminología, porque usualmente si uno ve la definición de culto es, esto es una idea novel, diferente, nueva, que no tiene un origen. Pero eso no existe en la humanidad. Todas las ideas tienen un origen. Por lo tanto, si uno lo ve de esa manera y analiza casi todas las supuestas sectas, todas están fundamentadas en ideas anteriores, visualmente se visualizan como una secta en su origen. O sea, hasta los cultos más locos de que va a venir una nave espacial y me va a llevar a Venus y ahí me están esperando, pero aquí me tengo que morir porque me tengo que poner unas tenis azules, entonces cuando me autocancele me van a llevar a otro planeta en un cometa. Es todo este tipo de ideas. Estoy hablando pues de un culto real, lo pondré acá abajo si no saben la referencia. Usualmente se fundamentan en ideas preexistentes, no son sacadas de la nada. ¿Existe tal cosa? Sí, hay cultos que tú podrías decir que son muy creativos y tienen elementos bastante noveles que parecen ser únicos, pero siempre se fundamentan en conceptos, porque cuando uno usa un idioma y usa palabras ya está fundamentándose en otra idea. Es bien difícil realmente crear una religión de la nada,
Por lo tanto, si uno simplemente identifica cuál es el grupo primario de donde provienen estas ideas, ya tienes una secta de ese culto. Podemos seguir para atrás de esa manera. Así que es mejor no caer en la trampa de llamar a las religiones culto, porque su propósito es remover, separar a las personas de tener creencias serias, estudiar cosas de forma legítima, de buscar alternativas y pues dirigir a estas personas principalmente al fanaticismo, al consumo, a creer en líderes seculares que también son carismáticos y les dicen a las personas qué hacer, con creencias políticas que llevan a la misma idea. O sea, en este continente de América hay personas que se han asesinado por ser del equipo equivocado de fútbol, por un desacuerdo sobre esto. Eso ocurre muy similar a como si fueran guerras religiosas. Sin embargo, no hay sustancia alguna en esta guerra. Aquí no hay creencias legítimas, aquí no hay un fundamento metafísico, aquí no hay una aspiración a la grandeza del alma, nada de esto. Esto es totalmente superficial. Es un tribalismo, pero un tribalismo comercializado, porque no es ni un tribalismo clásico, que al menos una defensa de territorio, una defensa de la cultura, etcétera, que tiene un fundamento en la realidad. Esto es totalmente manufacturado. Entonces, pues, si uno vive en ese mundo, pues, es otro culto, pero es el culto al consumo, el culto a las corporaciones, el culto al deporte, el entretenimiento, etcétera. Los famosos circos que le daban a los paganos en Roma, que era para mantener a la población apaciguada y estúpida, para que los que tienen control se queden con el bizcocho, como se dice en mi país. Así que espero que el tema lo haya encontrado interesante. No quería hacerlo muy largo porque lo que quería es simplemente tocar el tema del culto y más o menos pues mi atentado a cancelar ese tipo de lenguaje. Porque pienso que legítimamente está diseñado para manipular a las personas a que no hagan cosas importantes a favor de cosas realmente idiotas y superficiales. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, comparten el video, comenten el video y le dan a la campanita si quieren que les recuerde el sistema cuando yo saco un nuevo video, así lo pueden ver. Y yo realmente les agradezco que lo vean, comenten, lo compartan, porque esto ayuda a que crezca el canal si les gusta lo que hago aquí. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.